porque ya hay países donde, como parte del proceso de la economía, están implantando conceptos de chip y conceptos de marca de moneda y eso entonces pues da una fuerza mayor a las escuelas que están interpretando desde esa dirección. El capítulo 13 es importante para los dispensacionalistas porque obviamente es la advertencia, es la gran advertencia para los cristianos y es la gran advertencia para el mundo. Antes que llegue ese día terrible y doloroso de la gran persecución, usted debe aceptar a Jesucristo. Porque si usted acepta a Jesucristo, ahora es de gratis, después antes, le puede costar la exacto. El tema claro. Ahora es gratuito, ahora es gratis, pero después te costará la cabeza. Entonces, ese es parte del proceso del proselitismo dentro de la visión dispensacionalista, sobre todo en el campo premileniarista. El problema es que no lo explican así, Moisés. O sea, bueno, te hablan de los eventos catastróficos, te vuelven loco, como dice él, y entonces nos dicen a la gente, mire, esto es así, si usted espera. Pero te lo dan como si esto fuera final y firme, sin ninguna opción. Bueno, lo que pasa es que yo estoy haciendo análisis de las escuelas. Ellos no hacen análisis de su escuela, ellos postulan su escuela. Entonces, es distinto. O sea, no es lo mismo que yo esté diciendo aquí, yo estoy analizando la escuela dispensacionalista, la escuela premileniarista, la escuela mileniarista, la escuela preterista, y desde luego, si aquí estuvieran ellos representados, no, eso no es así. Espérese un momentito, compañero, déjeme explicar eso bien. ¿Por qué? Porque entenderían que yo lo estoy interpretando a vuelo de pájaro, estoy sintetizando mucho y obviamente no les estoy dando la oportunidad de ellos validar sus argumentos. Pero por esa razón ellos no entran en ese tipo de detalles. Ahora, pero que casi nadie lo hace como usted lo hace. Exacto. ¿Ah? Que casi nadie lo transmite como usted lo dice. Porque todo el mundo va hacia escuela, vuelvo y le digo. O sea, todo el mundo va hacia escuela. El preterista, un Rodolfo Font, por ejemplo, simplemente va a sostener lo que él dice y lo hace de manera arbitraria, diciendo que ya Cristo vino, que ya todo esto pasó, que el Apocalipsis no tiene ninguna validez y ya directamente termina y no va a dar ninguna explicación porque su función no es explicar su tesis, es establecerla. Por el otro lado, pues el pastor Rivas no va a explicar su tesis, él va a exponer su tesis. Y obviamente cuando expone su tesis, alguien le dice, ¿y qué le parece a usted, Rodolfo? Pues ese es el hijo del diablo que tiene que convertirse porque niega el retorno de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, no va a entrar en eso. O sea, de hecho, más, él dijo que los que fueran a la discusión de Apocalipsis, que no fueran a contender, porque él no va a contender por nada. Debe explicar y ya. Sí, por eso, porque es simplemente exponer su punto de vista. Ahora bien, ¿por qué es importante el capítulo 13? Porque el capítulo 13 sirve para cada escuela afirmar su concepto de tesis. O sea, por eso es que es importante, porque obviamente a los que en alguna medida somos dispensacionalistas, moderados o no moderados, pues obviamente esto es importante, porque en la experiencia del evangelismo, fíjense que los que tienen aquí más de 15 años sirviendo al Señor podrán observar la diferencia. Hoy invitamos a la conversión de acuerdo a la necesidad del corazón. Hoy le decimos a la persona, usted necesita a Jesús, usted necesita encontrarse con el Señor, Dios puede ser la alternativa para su problema, Dios puede ser la alternativa para su crisis. Pero 20 años atrás, el proceso de conversión no era ese. El proceso de conversión era escapa de la ira que vendrá. Jesucristo viene pronto y tú tienes que escapar de la ira que vendrá, porque vendrá un tiempo de ira como nunca ha sucedido. Entonces se empezaba a describir todo el fenómeno apocalíptico. Oiga, y a quien no se convertía por convicción, se convertía por si acaso. ¿Verdad?
Por si acaso esto es verdad, ya me convertí, pero voy a hacer que. Entonces, pues esa visión evangélica ha ido cambiando, ha ido orientándose, y hoy la proclamación del Evangelio es una proclamación más evangélica, en el sentido de que el hombre debe responder al Cristo de la cruz, al amor del Cristo de la cruz, porque yo creo que quien se convierte a Dios por miedo jamás se habrá convertido. Cuando se le quita el miedo, ¿Verdad? Cuando se le quita el miedo o cuando se le olvide lo apocalíptico, vuelve de nuevo a lo mismo. Ahora, vamos entonces a ver el libro ahora de manera crítica, en estos 55 minutos. Yo voy a hacer una sugerencia, y es que yo tengo mucho material para hablar de él, y a lo mejor lo que sea para usted una inquietud ahora de momento, más adelante probablemente yo se la conteste. Si no se la contesto, pues al final o el martes que viene, pero por lo menos permítame desplegar las cosas que yo voy a señalar aquí. Fíjese que Juan en el Apocalipsis habla de bestias. Y hemos dicho todo el tiempo que Juan toma prestado los símbolos antiguos testamentarios para explicar sus visiones, porque él no tiene otra referencia sino que el Antiguo Testamento para explicar sus visiones. Así es que este capítulo 13, que habla de las bestias del capítulo 13, del falso profeta y del anticristo, Juan busca una copia de interpretación del Antiguo Testamento. ¿Dónde la encontró? Pues la encontró en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7 aparece una descripción de 4 bestias. Una bestia semejante a un león con ojos de águila, que significa Babilonia. Otra bestia semejante a un oso, que significa el imperio medo. Otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas, que significa el imperio persa. Y otra bestia que en el libro de Daniel es planteada, que significa el imperio de Alejandro Magno. No, ahí simplemente habla de una bestia. Sí. ¿Qué implicaciones tiene este concepto en Daniel? Obviamente, Daniel es un profeta futurista, es un visionario futurista, y le anuncia a Israel, número 1, la crisis de su cautiverio bajo el imperio babilónico, la crisis de su cautiverio bajo el imperio medo-persa, e inclusive le anuncia la crisis de su cautiverio a través del imperio de Alejandro Magno. O sea, todo eso lo plantea Daniel en su visión profética. Daniel descorre el velo profético y le dice a Israel: ustedes van a pasar por estas y estas crisis. Y desde luego representa a estos imperios como bestias para significar ¿qué cosa? La fuerza, el poderío, el avasallaje que estos imperios tienen, y que obviamente Israel no podrá resistir. Ahora bien, Juan toma precisamente esos símbolos de esas bestias de Daniel para ahora hablar precisamente del imperio romano. Porque a fin de cuentas, ¿de quién es víctima Juan? ¿De quién es víctima el cristianismo? Es del imperio romano. O sea, fíjense que Pablo no fue víctima del imperio romano, todo lo contrario. A Pablo lo beneficiaba el imperio romano. Cada vez que le iban a meter preso, decían: yo soy romano, conmigo. De hecho, cuando usted lee el capítulo 13 del libro de Romanos, que dice: toda alma se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que son por Dios han sido establecidas, porque el soldado o el militar no lleva la espada en vano, sino que la lleva porque es ministro de Dios para castigar a todo aquel que hace lo malo. ¿Sabe de quién está hablando Pablo? Está hablando del imperio romano. ¿Y qué está diciendo del imperio romano?